persona. Embarrar, untar, tallar, sobar, salpicar, chorrear, dejar caer la materia y acomodar los bodoques de óleo. La pintura navega entre la armonía y el misterio, equilibra la violencia y la sutileza, brota del acto creativo, se inventa y se reinventa sin tiempo ni moda. La pintura no es solo una manifestación atávica del arte. La pintura es una forma de vida. La pintura es una labor cotidiana. La pintura, como el amor, nunca morirá. Siendo niño, comenzó a pintar al lado de su padre en su natal Guanajuato. Francisco Javier Vázquez Estupiñán creció rodeado de pinturas y pinceles, el marco perfecto para dar vida a la propuesta creativa del artista visual que es hoy Yasamo Art. A los 5 años, cuéntanos, tenías tu primer taller. ¿Cómo es esa historia de que un niño de 5 años ya tiene su primer taller? Pues eso fue gracias a los Reyes, y en una mañana de enero del 56, a mi hermano Samuel y a mí nos regalaron los Reyes un tallercito en miniatura, ¿no? Que estaba además instalado dentro del taller de mi papá, que también era pintor y personaje de arte y de bohemia y todo lo demás. Y entonces esa mañana amanecen esos dos talleres, el de mi hermano y el mío, y llenos de libretas y papeles y cartulinas y pinturas, bins y crayones, en fin, todo, hasta unas herramientitas de esas que había de miniatura, ¿no? Entonces realmente a mí me impactó. Yo creo que a mi hermano también le gustó, pero a mí me marcó definitivo. Y a partir de ahí siempre he tenido mi taller. Después, en otro lugar también de ahí de Irapuato, tuve, en la casa de mis abuelos, había un cuarto muy bonito que daba una terraza de las macetas de la abuela, y ahí estaba ese cuarto que nadie lo usaba. Tenía una mesita con su cajoncito. Entonces yo le dije a mi abuelita que si era su mesa esa, que si me la regalaba. Y el cuarto, pues nadie lo usaba, entonces yo dije, este es mi taller. Pero bueno, era una infancia maravillosa, y mi papá, le agradezco mucho su locura, a pesar de que a veces sufrimos penurias por su bohemia y su romanticismo y su empeño de ser artista. Pero por otro lado, pues tuve grandes privilegios, ¿no? Sobre todo algunas cosas que eran muy de vanguardia. No sé si mi papá en ese sentido era vanguardia o era, ¿cómo se llama? Irresponsabilidad, ¿no? Pero le agradezco incluso esa irresponsabilidad porque, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía la licencia de estar en el taller de mi papá a veces hasta las 12 de la noche. Sí. Para un niño de 6 años era demasiado, y más por todo lo que se decía, ¿no? Porque eran amigos de mi papá, pintores, músicos, poetas y borrachos, ¿no? Entonces empezaban, ya cuando se subían las cucharadas, empezaban a decir barbaridades, y yo feliz de la vida. Por eso empecé a fumar también muy temprano, porque yo veía que todo el mundo fumaba y yo decía, pues yo no fumo. Entonces yo acá con mi refresquito y mis cigarros de chocolate, ¿no? Pero ya se me antojaba fumar, y veía las cajetillas, que además me llamaba la atención la cuestión gráfica, el diseño, y decía, ay, voy a comprar unos de esos. Y como en ese entonces no te pedían identificación, pues tú decías que eran para tu papá y ya, ¿no? Entonces ahí empecé también, te digo, no solo el camino del arte, porque escuchabas a grandes músicos, violinistas, cantantes, algunos incluso más o menos famosos, poetas que se ponían ahí a decir sus poesías, las anécdotas, en fin, era muy enriquecedor. Tanto así que mi papá, cuando me decía, ya vete a dormir, yo desde mi recámara seguía metido en la fiesta, ¿no? Refugiado en su taller, trabajó en sus primeras obras. La mirada artística de Yasamo Art encontró temprano el éxito profesional que lo llevó a preguntarse si realmente podría vivir del arte. ¿Qué te decían, por ejemplo, tus abuelos? ¿Qué te decía tu papá? ¿Qué hacías con ese primer taller? ¿Cómo eran esos primeros cuadros o cómo reflejabas esa idea del mundo que tú tenías a tu alrededor en una pintura? Pues sí, era un juego, ¿no? Básicamente, como niño
inquieto y normal, travieso, según me cuentan que era bien latoso. Mis abuelos fueron mis primeros clientes porque cuando tenía mi tallercito ese, me compraban, hacía yo tarjetas de Navidad y muchas cosas para vender. Primero entre la familia, los tíos, los hermanos, incluso los hermanos, me seguían el juego de ir a la tiendita de arte y comprarme cualquier dibujito. Mi papá pues me apoyaba, aunque luego hubo un momento de duda porque sí era un juego, pero cada vez se volvió más serio. Yo desde niño le ayudé a mi papá a muchos trabajos porque mi papá también hacía display, cosas para la feria del hogar que existía en el Auditorio Nacional Viejo, y le ayudé a hacer varios stands de muchas compañías y etcétera, y ahí andaba yo con el martillo, la brocha y trabajando desde 7, 8 años. Ya a los 13 años fue cuando logré, digamos, mi primer éxito profesional. 11, 13 años, en una galería que estaba en la zona rosa. Mi papá hacía muchos dibujos y muchas cosas para revistas comerciales de música o de X producto, y le sobraba mucha pedacera de cartulinas muy finas. Yo las juntaba y con eso hacía como unas miniaturitas, ¿no? Unos dibujitos. Me encantaría tener uno de esos, pero no tengo ninguno. Y entonces junté una colección y acompañaba a mi papá a vender cuadros en la calle, ¿no? En las galerías. En una ocasión llegué ahí a esa galería, tenía yo como 11 años, 12, y entré a esa galería, pero yo solo, ¿no? Le dije a mi papá, voy a venderle a esta galería, bueno, a ver si me compran. Entré con mi colección de dibujos, le gustó al dueño, me dijo que sí me los compraba, pero necesitaba comprobar que eran míos y que no había truco porque pues, era menor. Le digo, sí, mi papá está aquí afuera. Dice, pues que pase. Ya entró mi papá, se cerró la operación y ya obtuve mis primeros dineros, que me dio mucho gusto porque yo tenía una edad temprana y ya ganar una lana pues era maravilloso. Y así empecé, digamos, a ser ya prácticamente profesional y a vivir de eso. Luego con mi papá trabajé mucho tiempo, pero hasta que me independicé. Pero ahí hubo muchos momentos en que dudé en ser pintor, ¿no? Porque mientras mis compañeros y amigos llevaban una vida normal, entre comillas, yo llevaba una vida azarosa, que un día podíamos ir al gran restaurante y otro día no teníamos ni para frijoles, o con el zapato agujerado, ¿no? Ponerle un pedazo de cartón porque no había zapatos, y nos cortaban la luz. Hice muchas tareas a la luz de una vela o pintar, ¿no? Buscando la originalidad y siguiendo los pasos de sus maestros, ingresa a la primera escuela de arte de América Latina. Para entonces ya tenía 15 años pintando. Tu ingreso a la Academia de San Carlos, ¿cómo fue llegar a ese lugar que tú observabas en esas caminatas que tenías con tu papá? Yo decía, cuando sea grande, cuando ya termine la secundaria o la prepa, me voy a inscribir ahí, pues, es mi sueño. Y efectivamente, ni siquiera me esperé a hacer la prepa de la secundaria, me fui allá. No tenía derecho a título ni nada, pero sí a calificaciones. Y si quería yo mi diploma de maestro, de licenciado en artes plásticas, que era la carrera, pues tenía que hacer la prepa, ¿no? Pero fueron años maravillosos. También me despertó mucho San Carlos, mis compañeros, que casi todos eran más talentosos que yo y eran como otros maestros también, ¿no? Y todo lo que aprendí ahí fue extraordinario. Y yo ya tenía mucho oficio porque ya tenía como 15 años pintando. Llego a San Carlos a hacer el examen de admisión y como ya tenía mucha habilidad y muchas tablas de brocha y todo, pues me pasaron a segundo por lo que hice ahí. Que se hagan una escultura, pues yo hice como 3, ¿no? Y con barro. Pinten un cuadro, un dibujo, no sé qué. Entonces demostré cualidades de oficio, pero justamente pues eso no era el arte. Entonces al ingresar a segundo, pues yo dije, no, pues sí, soy un chingón. Pero ya que estuve adentro me empecé a fijar cómo dibujaban los demás, cómo sabían, cómo todo.
Y dije, no, pues estos son mejores que yo. Entonces ya llegué a deprimirme tanto que me salí de la academia, nunca terminé la carrera y me encerré en mi casa, en mi taller a trabajar. En su obra se pueden escuchar los sonidos del saxofón, el toque de un balón y la euforia en el ruedo, sus tres pasiones que cobran vida en sus lienzos. ¿Desde cuándo Francisco Javier Vázquez se convierte en Yasamuar? Pues esa historia tiene que ver con Nora, mi esposa, que a nuestro primer hijo no le quiso poner Javier ni Eduardo como su papá, entonces dijo, no, vamos a ponerle un nombre diferente, vamos a romper la tradición de que se llame como el abuelo, como el papá, etcétera. Y entonces buscábamos nombres y no nos convencía ninguno, y en una noche de locura, inspiración y seguramente algunos tragos, surgió esto de Yasamor y arte, y fonéticamente y visualmente, y aunque es un poco largo, pero surgió Yasamor, que es el nombre de nuestro hijo mayor, y se lo robé al poco tiempo, ¿no? Porque él nació en el 74 y yo en 75, en una de mis primeras exposiciones, ya que firmé como Yasamor, ¿no? ¿Se puede hablar del estilo de Yasamuar ya en ese momento? Pues no, eso fue madurando porque era una de las cosas más difíciles ser original. Entonces, por eso, ahí empezó la madurez de Yasamar, cuando se me ocurrió, y como un gran descubrimiento, dije, voy a pintar la música y a pintar el jazz. En ese sentido, eso fue un acierto, y luego después vino el reto de cómo lo voy a pintar, ¿no? Porque pues, para ser diferente, el nombre y las ideas está bien, pero ahora cómo lo voy a hacer, sin parecerme sobre todo a todos mis maestros, ¿no? Y ahí fue donde surgió Yasamar y empezó el trabajo, y después de muchos años, pues afortunadamente creo que más o menos ahí lo voy logrando. ¿Cómo se crea ese momento entre la música, el arte, la pintura, Yasamuar, la presencia, el público? Bueno, ahí también viene la otra parte de mi vida, que me hubiera encantado ser un buen músico de jazz, ¿no? Entonces, como seguramente no lo voy a lograr nunca y solo serán atisbos o acercamientos, aproximaciones y ganas de ser jazzista, entonces cuando improviso con mis amigos músicos sobre una tarima, es como tocar un instrumento, ¿no? Como ser un solista más dentro del grupo y crear una escultura, un garabato, un dibujo en pocos minutos, hacer una real improvisación de acuerdo a lo que está sonando, ¿no? Y también una integración a algo interdisciplinario y un diálogo entre la pintura, la música, las artes plásticas, los sonidos. Y eso pues es lo que no tengo, a pesar de que he tenido momentos y que he sido tímido algún momento, alguna vida, en alguna parte de mi vida. En la tarima más o menos me desenvuelvo con naturalidad, no tengo pánico escénico, tengo seguridad en lo que hago y eso se refleja y hago mis travesuras escénicas entre los músicos y creo que a veces salen cosas bastante divertidas, interesantes, ¿no? Y todo surgió también, algunas cosas surgieron de las ganas de improvisar, pero de cierto fracaso escénico, ¿no? Porque alguna que otra vez me falló lo que yo quería hacer de improvisación y me enojé. Entonces empecé a ser un poco agresivo con la gente, a aventarles los papeles y hacer cosas así, porque se rieron de mí, ¿no? Entonces no toleré esa risa burlona, porque se me cayó ahí una estructura que estaba yo haciendo, entonces más que hacer una improvisación hice el ridículo y parecía un acto cómico, ¿no? Involuntario, desde luego. Pero eso dio pie a una improvisación que hasta la fecha la sigo haciendo y me gusta, y que creo que es una de las improvisaciones más logradas que he podido hacer, gracias a un error, a un accidente.
cuando ya tienes una serie de cuadros, ¿cómo es que decides y dónde viene tu primera exposición ya como Yasamuart? Pues eso surge en una galería muy pequeña que estaba ahí por donde está en la calle de Medellín, casi llegando a la glorieta de las Cibeles. En aquel entonces era la glorieta Miravalle. Y había una galería muy pequeña que se llamaba Galería de Arte Contemporáneo, de una pintora que también ya se nos fue y que me dijo, pues, vamos a hacer una exposición. Y él le llevé mis cosas, le gustó mucho mi trabajo, y una galería pequeña, y ahí hice mi primera exposición en 1975. Fue una exposición que me permitió vender mi primera obra, un óleo que se vendió y una escultura que se robaron. Y entonces, estaba asegurada la galería, entonces de todos modos me la pagaron. Digamos que fue también de mis primeras éxitos comerciales como Yasamuart, ¿no? En 1975. En tus pinturas apareces en algún momento con un detalle que tú hayas considerado clave. Yo quiero estar en cada una de mis pinturas. Todos los pintores creo que nos autorretratamos en lo que hacemos, no necesariamente tenemos que aparecer. Y yo, por ejemplo, creo que la manera en la que pinto sí tiene mucho que ver con la libertad, con la rebeldía y con las ideas también estéticas de mi papá, ¿no? Que aunque nunca llegó a ser un gran pintor, pero sí me provocaba y me incitaba a pintar con fuerza, ¿no? Con pasión, con decisión, con empaste, con fuerza, ¿no? Con esa que tuviera esa expresión de que te atrapara, ¿no? Que te emocionara. Y lo que sí aparece como un fetiche casi eterno es el saxofón. Casi en todos los cuadros que he pintado está el saxofón. Con pretexto o sin pretexto siempre ahí va el saxofón como mi gran fetiche. Tus obras hablan o refieren, por lo que yo he visto, hablan de celebración, hablan de alegría, hablan de amistad, hablan de algarabía. ¿Así te gusta que se proyecte la vida cotidiana? Sí, claro, o sea, pues hablan de todo eso que dijiste, pero también de encabronamiento, ¿no? La vida es difícil, tiene sus vaivenes, y muchos retratos que pinto, que como digo, pueden ser autorretratos o no, pero son retratos de la realidad, son a veces monstruos que pueden ser amables o no, y la manera de atacar una tela, de pintarla, de salpicarla, embarrarla, a veces sí tiene una dosis de encabronamiento, de protesta, de un sentimiento que quiere sacar, ¿no? De desahogo. Pero claro, otras veces sí es festivo y es para reírse y para pasarla bien y para proyectar que estás vivo y con ganas de seguir haciendo travesuras, ¿no? ¿De dónde surge tu El amor fútbol. hacia ese balón? Bueno, pues eso surge, y fíjate, yo por ejemplo viví en Guadalajara cuando Chivas fue campeón por primera vez, pero yo ni sabía nada de eso. Ya me vine a enterar que existía el fútbol cuando llegué a este barrio de San Pedro de los Pinos, muy futbolero, muy atlantista, lleno de toreros, de escritores, de muchos personajes que han vivido aquí. Y entonces en la escuela y el barrio y la cáscara y en la calle, y luego estuvimos en la Liga Tacubaya, que era una liga brava, donde estaban buenos los madrazos y se ponían buenos los partidos, ¿no? Era de rompe y rasga, pero realmente pues ahí te terminabas de formar en el barrio y aparte sacabas también todos los demonios, ¿no? Entonces, sin embargo, te digo, lo primero fue la pintura. Hice una serie de balones que los se han expuesto. Pero
como jugaba de defensa ya hablando futbolísticamente, casi nunca metí gol. Más bien a veces nos metían gol porque me subía yo a tratar de rematar y por andarme subiéndonos en un contragolpe nos metían gol, ¿no? Sin embargo, más que goles, que metí muy pocos en mi vida, lo que me gustaba mucho era salvar un gol cantado, ¿no? Claro. Sobre todo si era de chilena y sacarlo ya cuando iba rumbo a la portería, y que incluso hasta los contrarios te aplaudían y te mentaban la madre porque les quitabas un gol, pero se sorprendían de dónde había salido yo para impedir ese gol. Que además algunas veces estas acciones me tocó hacerlas después de una pendejada, porque a veces llegué a cometer algún penalti que nos causaba grandes problemas y que me acarreaba todas las mentadas del equipo, ¿no? Por mi pendejada de cometer penalti, pero luego me sacaba la espina salvando un gol. Entonces, como te digo, como nunca fui talentoso para el fútbol, pues por eso también creo que lo pinto mejor de lo que lo juego. ¿El toreo dónde queda? Pues el toreo también desde niño. Empecé, que toreé primero que jugar fútbol. Celebrábamos los cumpleaños de mi papá y los míos con una corridita de mentiras, desde luego, ¿no? Con carretilla. Yo desde recién nacido estuve en una plaza de toros. Cuando iban los toreros amigos de mi papá a la casa, me ponía yo a torear. Me enseñaban y me decían así y asado, y no hagas esto, haz lo otro. Pero ya cuando también llegó la hora de la verdad, pues me rajé. ¿Cuáles son los colores primarios? Amarillo, azul, rojo. ¿Pinto feo o pinche? ¿Qué es lo mejor de esos placeres de la vida de ser abuelo, por ejemplo? Pues sobre todo con mis nietos que me siguen la corriente para hacer travesuras y que nos regañen a los dos por decir palabrotas o hacer bromas o mandar a hacer travesuras a otra persona dentro de la fiesta, en fin. Me divierto mucho con eso. Lo que sí disfruto ahora es que hagamos muchos ejercicios cuando vienen al taller. Muchas veces después de la comida nos venimos acá a pintar, a hacer esculturas, plastilina en madera, pintar, en fin. Y bueno, otra de los sueños que tengo, que también es un poco sueño prohibido y anhelo de abuelo necio y todo lo demás, es que tengo ganas de echarme una cerveza con uno de mis nietos, ¿no? Ojalá que cuando ya tengan permiso de beber, esté vivo, ¿no? Yassamo Art ha montado más de 500 exposiciones colectivas e individuales en México, Estados Unidos y Europa, con los principales exponentes del jazz, como B.B. King, Ray Charles y Diana Krall. Ha realizado improvisaciones visuales. En plena celebración por más de 5 décadas dedicadas al arte y 71 años de vida, aún hay sueños por cumplir. ¿Tienes un sueño por cumplir todavía? Me encantaría que antes de que me lleve el carajo, ver inaugurado el Museo de Arte Contemporáneo en Irapuato. Pero si no, pues ni modo, me importa un carajo, ya lo harán mis hijos o a ver quién lo hace, ¿no? Otra cosa que quiero hacer, aunque ya he expuesto muchas veces a nivel colectivo, me gustaría hacer una gran exposición en Bellas Artes, ¿no? Pero bueno, pues también es algo que no depende estrictamente de mí, ni de mis méritos, ¿no? Mi carrera ahí está y la chinga ya se hizo. Lo demás ya será ganancia. Y por otro lado, la más importante de todas es estar vivo, que me alcance la vida para rock and rollear otro buen rato y, como te digo, disfrutar a mis amigos, mi familia y poder hacer unas cuantas travesuras más de arte, ¿no? Que eso, pues, espero que me lleve el carajo pintando, ¿no? Hay varias maneras en que me gustaría que me llevara el carajo. Una de ellas sería pintando, la otra en colchoneta placentera, ¿no?
y la otra pues en un estadio, en una plaza de toros o en una gran celebración, ¿no? Pero yo creo que la más bonita, entre comillas, porque sería como la muerte Catrina, le podríamos llamar, en homenaje a Posada, sería pintando, ¿no? O tocando la batería. La vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Gabriel García Márquez.